Hablamos de tecnología, hablamos de Gustavo Galino mientras se siguen tirando con carpetas detrás de cámaras. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de la inteligencia artificial en casos de redes sociales y también, bueno, en algunos casos donde no salió tan bien, ¿no? Donde, bueno, la inteligencia artificial también falla. Totalmente, falla porque es un terreno de experimentación del cual ya hemos hablado bastante y hoy en realidad lo que tenemos es un nuevo capítulo en el cual han sucedido cosas que vamos a contarles, sobre todo porque se generó como una especie de alarma, un poco también ahí con la complicidad de algunos medios que aprovecharon algo que sucedió con Facebook y un desarrollo de inteligencia artificial que no salió bien. Y eso generó un montón de repercusiones y ya como también gente que hablaba de Skynet, que después vamos a contarles. ¿Qué es eso? Bueno, eso es Terminator y es la ficción y cómo se mezcla con la realidad. Lo que sucede en realidad, para la redundancia, es que la semana pasada Facebook estaba haciendo una experimentación con lo que tiene que ver con cómo los sistemas de inteligencia artificial, y ahora vamos a contarles también como el concepto para que se entienda de qué estamos hablando, pueden, digamos, desarrollar ciertas habilidades. La inteligencia artificial en realidad son sistemas informáticos, programas, que lo que buscan es que determinados software, estos programas, lo que hagan es tener una actuación o una incidencia como si fueran humanos. Lo que hace que con quien interactúa, por ejemplo, no perciba que lo que hay atrás es una máquina, pero en realidad se comporta como si fuera un humano. Y no solamente se comporta, sino que razona, o sea, genera... que por eso es un pasito más allá, ¿no? Totalmente, ya no es, digamos, una puesta en escena, sino que realmente es lograr que las máquinas puedan establecer una serie de razonamientos o una serie de interacciones que tienen componentes de lo humano. Entonces... Tenemos como una definición, ¿no? Que capaz que la podemos poner, sí, la como podemos para poner. Dale. que quede un poco más claro. Ahí está. Lo que decía, ¿no? Programa de computación diseñado para realizar esas determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Entonces, esas operaciones están marcadas por humanos que operan ese programa, que le dicen al programa lo que tiene que hacer, a qué objetivos se tienen que orientar. Y esto de los objetivos es súper importante para entender la inteligencia artificial, porque sin objetivos no hay inteligencia artificial. Vos le tenés que decir a ese sistema, a ese programa, bueno, vos tenés que lograr cierto objetivo. Y eso fue lo que hizo Facebook en este desarrollo, que era tercerizado. Facebook en realidad le pagó a un grupo de investigadores para que lo que hiciera era un sistema de negociación corporativa, comercial, para empresas. Entonces, el objetivo era que dos bots que se llamaban Alice y Bob. Alice y Bob son nombres que se usan mucho en todo lo que tiene que ver con experimentación en ese rubro de la ingeniería. Y ellos lo que tenían que hacer era interactuar entre ellos e interactuar con humanos en sistemas cerrados para lograr negociar, para lograr llegar a un acuerdo. Tenían una serie de elementos que tenían que ¿Pero para qué? ¿Para que las empresas pongan plata en Facebook? No, esto en realidad tiene que ver con la capacidad de que los sistemas informáticos desarrollen la capacidad de poder interactuar con humanos o con otras máquinas para poder llegar a acuerdos, para poder convencer a otros de objetivos. Los objetivos en este caso eran, se distribuían en una serie de elementos que eran en realidad elementos simbólicos, y lo que tenían que lograr era ponerse de acuerdo quién se quedaba con cuántos elementos o cómo esos elementos podían ser de alguna forma negociados a cambio, obviamente, de algún rédito, que en este caso no era económico, pero obviamente está orientado a lo económico. Claro, era como un paso previo. Exacto, como un paso previo. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó fue que el sistema no tenía suficiente orientación. O sea, los humanos que estaban operando esta inteligencia artificial no le dieron determinadas indicaciones claves que tenían que ver sobre todo con el tema del lenguaje. O sea, no le dijeron a los bots, a Alice y a Bob, miren, ustedes tienen que lograr este objetivo de negociar y de poder convencer a otros humanos o a otros bots de este tipo de quedarse con determinados elementos usando un lenguaje entendible, un lenguaje coloquial, un inglés en este caso, que fuera, digamos, entendible. Como si fuera un ser humano que está hablando con él. Exacto. Entonces falló algo muy básico y el resultado fue un poco, ahora viéndolo ya con tiempo, gracioso porque ellos empezaron a desarrollar un idioma o un lenguaje, entre comillas, propio entre los bots, donde abreviaban palabras, donde cambiaban otras, para poder optimizar ese sistema de intercambio y esa negociación. Entonces, el sistema de inteligencia artificial optimizaba sus recursos, pero no tomaba en cuenta el idioma o el lenguaje en este caso. Entonces, los investigadores... No se llega al resultado final, pues si te están hablando una cosa que ni entendés o es chistosa, entonces, pierdes seriedad. Los analistas que estaban atrás viendo cómo se comportaba y cómo se lograban los objetivos, empezaban a no entender o se empezó a dificultar el hecho de, bueno, cómo se estaba dando esa interacción. Entonces, ahí lo decidieron dar de baja. Lo dieron de baja porque no era útil a los objetivos y obviamente precisaba ajustes. Lo que sucedió fue, bueno, que se hizo una interpretación de eso y se empezó a hablar de los límites. Entonces hoy el tema de la columna es los límites.
la inteligencia artificial está limitada, sin duda. No piensen que esto que pasó fue una cosa de que la máquina empezó a entender o quiso engañar adrede a los investigadores. No. Que ahí es donde está la ciencia ficción, ¿no? Eso que pensábamos que el robot va a tomar el control, que en realidad no, fue un error de cálculo. Fue un error de cálculo, un error de indicación. El robot, obviamente, que como es inteligencia artificial, tiene un componente de que empieza a tomar decisiones autónomas, sin duda, porque vos le das elementos, le das un ecosistema y el robot empieza a razonar cosas o a generar cosas por sí mismo. Eso es real. Pero, de vuelta, está contenido. La alarma que se generó era que se había como descontrolado. No, nada de eso. No sucedió. Bien. Está bueno entender que esto fue un error de directivas dentro de un marco totalmente contemplado. Es verdad que la inteligencia artificial está muy desarrollada y que a veces puede ser usada con fines negativos. Que genera como esa paranoia, pero la realidad es que al fin y al cabo el que termina manejando a ese robot o a ese sistema, a ese software, es un humano. Así que bueno, y en Facebook lo vamos a empezar a ver, ya hay bots, y Google también los usa para, por ejemplo, el traductor. Si ustedes usan Translate en Google, eso es una inteligencia artificial. O sea, hay un sistema autónomo que toma decisiones y que te devuelve a vos o que te contesta cosas de acuerdo a lo que vos le pedís, que tiene esa inteligencia. Con lo cual, un poco para cerrar como conclusión, es no a la paranoia. Skynet no existe, no está hoy desarrollado. Es verdad que hay que tener cuidado, es verdad que a veces uno no es consciente y no se da cuenta que hay pequeñas directivas que parecen básicas, uno como que las tiene ya incorporadas y que si a la máquina vos no se la das, puede aparecer por otro lado, pero dentro de un marco de control en el cual todavía estamos. Esto va a tener para varias columnas más. Eso iba a decir. Muchas gracias. Seguramente vamos a retomar este tema en otra oportunidad, porque realmente, claro, esto recién arranca. La inteligencia artificial está en pañales. Totalmente. ¿No? Se podría decir. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos una breve pausa y no se vayan de ahí porque queda mucho más Desayunos Informales. Ya venimos.